Hola, muy buen día. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este curso que estamos de confirmación, en el tema número 11. Bueno, pues antes que nada vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para que Él nos ayude a entender lo que quiere de nosotros. Nuestro tema de hoy va a ser el golpe mortal y cómo fue el sufrimiento de Jesús. Vamos a ponernos pues en manos de nuestro Señor con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, refugio providencial de los que sufren, escucha la oración que te dirigimos por aquellos que sufren. Tranquiliza y conforta a los enfermos y a los ancianos y a los moribundos. Da a quienes los ayuda ciencia y paciencia, comprensión y compasión. Inspira a todos ellos los medios que les proporcionen descanso, como palabras que los animen y el amor que los conforte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy se refiere, el tema de esta vez se refiere mucho al golpe mortal. Muchos son aficionados al box. En este tema nos inspira mucho el que vayamos a que nos den qué es el golpe mortal, cuál es el golpe mortal que nuestro Señor Jesucristo recibió. Bueno, pues nosotros antes que nada, miren, antes que nada vamos a hacer un recordatorio acerca de nuestros temas anteriores, ¿sí? En nuestros temas anteriores nos hablaron acerca de el amor que Jesús le tenía a Lázaro, la amistad tan grande que había entre Lázaro y entre Jesús. Ahí se refleja la humanidad, el amor tan grande que Jesús tiene por cada uno de nosotros, el sentimiento humano que todos tenemos. Cuando Jesús supo que su gran amigo había muerto, fue un dolor muy grande que él sintió. Por eso Dios Padre quiso que Jesús fuera como nosotros, humano, que él tuviera esa sensibilidad ante el dolor de cada uno de nosotros. Él lloró mucho cuando supo que su amigo había muerto. Él sabía también que Dios Padre no lo iba a abandonar, que Él iba a permitir que viera por él. Pero en este caso nosotros tenemos muy en cuenta que Dios tiene ese amor tan grande, y es bien importante que nosotros sepamos, porque también en base a todo esto, dice, nos queda muy claro que desde la creación Dios nos ama con infinita bondad, con infinita misericordia, con infinito amor, con infinita pasión y paciencia, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos, pedimos mucho por su misericordia, Él nos ama. Pero también Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios le pidió mucho al ser humano, nos pidió mucho amor, paciencia,
comprensión. Él no se quedó con los brazos cruzados porque por eso mismo Él mandó a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabía que nosotros estábamos bajo el pecado, para que Él pudiera limpiarnos, para que Él pudiera salvarnos del pecado. El pecado significa, la palabra pecado quiere decir muerte, y nosotros, pues gracias a la desobediencia de nuestros primeros padres, pues fuimos muertos, estábamos muertos en el pecado, pero por esta causa Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a la tierra para que Él pudiera salvarnos, ayudarnos. Lo hizo a nuestra imagen como un ser humano, pero menos en el pecado. A Él lo hizo de carne, a Él lo hizo con sensibilidad como nosotros, pero eso era lo que nos diferenciaba, a Jesús de nosotros, era en que nosotros éramos pecadores de nacimiento por nuestros primeros padres. Pero pues bueno, Jesús fue limpio. Jesús fue una persona humana, un ser humano limpio. Dice, Dios mismo tomó en Jesucristo, hecho hombre, toda la fuerza de la lejanía de Dios. La lejanía de Dios es amor, la lejanía de Dios es odio y violencia. Aquí nuestros pecados y muchas de las cosas que nos alejan de Dios, del amor de Dios, son nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestras envidias al prójimo. Nosotros siempre decimos, tenemos este dicho muy falso que decimos, yo les tengo envidia de la buena. No existe la envidia buena, no existe la envidia. La envidia es envidia. La envidia es algo que corroe nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, la envidia nos va haciendo menos. El odio, los resentimientos, eso de que te perdono, pero no olvido, acuérdate que me hiciste. Entonces, nosotros no tenemos que tener ese tipo de sentimientos, ese tipo de rencores. Bueno, pero antes les comentaba yo acerca del golpe mortal. Cuando Dios manda a Jesús, cuando Dios se apiada de la humanidad y manda a Jesús, el mundo se vuelca en un descontrol. ¿Por qué? Porque aquí el diablo quiere hacer de la suya, se descontrola mucho porque aquí él ya tiene a la humanidad agarrada, tomada de su mano. Entonces, pues no se imaginaba que Dios iba a reaccionar así. Entonces, pues fueron varios sentimientos o varias cosas que se desataron en la tierra, como por ejemplo el odio, las guerras, el que nosotros queramos ser más que los demás. Todo esto se viene desatando en este descontrol del mal. Entonces, por esto mismo,
hay muchos golpes mortales que a Jesús se le dieron en la crucifixión. Nuestra escuela católica nos enseña qué es lo que nosotros sufrimos cuando vemos esas películas tan catastróficas, tan feas dentro del cine, que nos enseñan cómo golpearon a Jesús, cómo lo lastimaron, cómo le dieron golpe tras golpe, humillaciones, cómo lo crucificaron, cómo lo prácticamente despedazaron su cuerpo a latigazos. Nosotros nos ponemos a pensar que si era realmente necesario tanto sufrimiento, como en momentos anteriores les comenté, en la carne de Jesús era como la nuestra, ¿sí? Pero Él no era pecador. Entonces, gracias a que gracias a que a Él lo pudieron flagelar, a Él lo pudieron golpear de esa manera, su carne fue castigada por nosotros, de alguna manera, gracias a nosotros. Y ahora volvemos nuestra mirada hacia la inclinación humana, hacia la inclinación de cada uno de nosotros. Ponernos a la voluntad de Dios. ¿Qué hace Jesús con su sufrimiento voluntario a través del cual toma los pecados de la humanidad, entre a quien tenemos que seguir? Aquí nos enseña Jesús, con todo este sufrimiento, que debemos de ser humildes, que debemos de ser humanos, que debemos de ser obedientes a la voluntad de nuestro Señor. Si Él, siendo el Hijo de Dios, fue obediente, Él pudo haber evitado todo este sufrimiento. Él pudo haber ordenado a un ejército de ángeles para que lo ayudaran, para evitar todo este dolor tan grande. Pero Él sabía que era necesario. Él sabía que era necesario porque por el amor a nosotros, por limpiarnos. Fíjense, una de las situaciones que a mí me causa mucha intriga y al mismo tiempo mucha satisfacción fue que por un hombre fuimos muertos al pecado, que fue nuestro padre Adán. Un hombre fue el que nos sometió en el pecado, nos obligó a vivir en el pecado. Pero también un hombre fue el que nos salvó. A causa de un hombre, nosotros quedamos en el pecado, pero también a causa de un hombre nos salvamos, nos redimimos. Jesús nos redimió. ¿Ustedes saben qué significa la palabra redención? Pues la palabra de redención significa comprar. Y esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nos compró nuestra salvación, compró esa salvación que nosotros tanto necesitábamos, porque pues nosotros ya éramos unas personas, unos seres que no teníamos respeto ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Miren, fíjense bien, tiempo atrás había esclavos,
los esclavos eran comprados por ricos para que les sirvieran en sus casas, para que los atendieran. Y una vez les voy a platicar una historia. Un día llegó un hombre, el cual vino a este lugar a donde se compraban los esclavos. Pero lo extraño de este hombre es de que no venía a comprar esclavos para que le sirvieran, venía a comprar para salvarlo. Vino, compró un esclavo y lo salvó, le entregó, en ese momento cuando lo compró, le entregó su certificado de liberación, de libertad. Entonces este hombre que fue comprado, en agradecimiento al que lo compró, pues le dijo que lo iba a servir, le iba a servir para todos los días de su vida, en agradecimiento. Pero ya esa fue una decisión propia, ya esa fue una decisión que él tomó por sí solo. Entonces, aquí nos enseña que nosotros también fuimos comprados, pero nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. Nosotros fuimos salvados, redimidos. Una vez que somos comprados, ya no somos esclavos, ya somos siervos. Entonces, aquí nosotros, al ser comprados por Jesús, ya no somos esclavos, ya somos siervos del Señor. Y como obediencia, nosotros tenemos también que ser esas personas agradecidas, esas personas que debemos la vida eterna a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios. Les comentaba acerca del golpe mortal. ¿Por qué? Porque aquí se ve cuando Dios da el golpe mortal al mal con la crucifixión de Jesús. También les comentaba y hago mucho hincapié en esto, si era necesario tanto sufrimiento de Jesús por nosotros, pues sí era necesario para que nosotros pudiéramos recibir la salvación eterna. Nosotros tenemos mucho esa conciencia de que hacemos el mal. Por ejemplo, les voy a comentar, cuando nosotros tenemos esa angustia, esa necesidad de estar con Dios, es porque realmente tenemos esa necesidad de acercarnos a Él. Nosotros aquí en este mundo sufrimos mucho, pero sufrimos por gusto, porque Dios nos ha dado todo. Nos da la salud, nos da la oportunidad de elegir el camino que nosotros quiéramos seguir. Por ejemplo, si Jesús nos compró, fue para comprar nuestra libertad, para decidir si sigo a mi Padre Dios, no al pecado. No quiero seguir al pecado, porque el pecado me hace sufrir, porque el pecado me lastima, porque el pecado me corroe, porque el pecado me hace sentir solo, triste, angustiado. Nosotros nos ponemos a pensar muchas veces, ¿por qué Dios nos abandona? No nos abandona, Él siempre está con nosotros, Él siempre nos toma de su mano. Nosotros somos quien lo abandonamos, nosotros somos quien lo dejamos. ¿Por qué?
Porque si se fijan, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, es cuando nos pasan más cosas. Es cuando nos surgen más dudas acerca del amor de Dios. Es cuando nos surgen más inquietudes acerca de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Nosotros contamos con un poder infinito, y ese poder infinito se llama amor. Aquí nos vamos a recordar un poquito. Dice, la fiesta de la Pascua se conoce también como el Triduo Pascual. El domingo previo celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén. Esto es en el Domingo de Ramos. El jueves recuerda la última cena, la institución de la última cena. También es aprendido en el huerto Getsemaní. El viernes es el día de la crucifixión y el día del ayuno y abstinencia. Dios no nos pide mucho, nada más que nosotros somos muy renuentes a dejar cosas frívolas, cosas que nosotros creemos que nos da satisfacción. El ayuno no es un ayuno que nosotros nos tengamos que morir de hambre, que nosotros tengamos que estar todo el tiempo sin ningún alimento. Él no nos pide que estemos todo el tiempo de rodillas orando o rezándole. Simplemente Él nos pide nuestra amistad, Él nos pide nuestra compañía, Él nos pide que estemos 5 minutos, pero de calidad. ¿De qué nos sirve estar todo un día en el templo orando y orando y orando si al final de cuentas ya ni sabemos lo que estamos diciendo? Él nos pide 5 minutos de entrega total, de entrega satisfactoria, de entrega. Nosotros podemos servir a Dios en cada uno de nuestros hermanos, en nuestra familia, en el apoyo y en la ayuda a la iglesia en cuestión del templo, de cuando vamos a misa, cuando estamos compartiendo con cada uno de nuestros hermanos, cuando nos pide unas horas para embellecer nuestro templo, para estar con Él. Entonces, pues, aquí es donde viene lo de la resurrección. La resurrección es una parte muy importante, porque aquí es a donde Él nos brinda mucho amor, mucha comprensión. Tenemos que ver que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra propia salvación, nuestra propia luz, la luz que nos da el gozar del reino de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver el que no sea un golpe mortal para nosotros, o el de que sea un golpe mortal a nuestro pecado, a los pecados que nosotros cometemos, al decir siempre sí a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Creador. Vamos a dejar de tarea, ¿qué les parece si en este tema vamos a dejar de tarea leer analizar la lectura completa de Lucas 23. Vamos a analizar bien esta lectura y vamos a
a leerla en completa entrega a Dios para ver qué es lo que Él quiere decirnos. Y pues vamos a platicarlo con nuestras catequistas después de que la leamos, después de que la analicemos. Vamos a adentrarnos en ella y ya sea dudas que les surjan o comentarios, pues todo esto vamos a verlo con nuestras catequistas. ¿Qué les parece? Pues yo les invito a todos ustedes que nos pongamos en manos de Dios cada mañana, cada día, y agradecer, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Todos los días son difíciles para la humanidad, pero de verdad que hay veces que necesitamos más estar cerca de Dios. Todos los días, antes de que pongamos un pie fuera de la cama, pues vamos a hacer oración, vamos a pedirle mucho a Dios que nos permita decir no al pecado, que nos permita darle ese golpe mortal a ese pecado que nos hunde cada día más y que nos aleja cada día más de Él. También vamos a pedirle mucho a Dios por todos y cada uno de nuestros sacerdotes, por todos y cada uno de las personas que deciden seguirlo completamente. Me refiero, por ejemplo, a los sacristanes, a los que están dentro de un ministerio, para que los ayude, para que los pueda proteger, para que nos puedan ayudar y guiar en nuestra salvación. Vamos a decir nuestra oración final. Dice: Padre Celestial, quiero mostrar la gloria de nuestro nombre. Tu reinado ya ha comenzado y deseo que solo tú seas el Rey, como en el cielo, en mi alma y en todo el mundo. Déjame conocer tu voluntad, amarla y cumplirla. Y se gana tu voluntad en la tierra y en mi vida. Alégrame con el plan que me regalas y que lo comparta agradecido y con los demás. Ayúdame a darme a los demás y no ser rencoroso, pues sé que tú los amas y nos tratas con misericordia. Como a mí me perdonas y me regalas un nuevo comienzo, y cuando me ensancha la tentación, permaneces a mi lado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.